de mi espíritu y mi ser. Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Reconozco tu grandeza y tu inigualable poder. Gracias, hermoso Jesús, por darme la salvación. Pongo toda mi confianza en tus manos, mi Señor. Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Reconozco tu grandeza y tu inigualable poder. Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Reconozco tu grandeza y tu inigualable poder. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana de domingo 20 de diciembre del 2020. 11 días para culminar con el año y 11 días nada más para seguir viendo la bendición de Dios en nuestras vidas. En lo que respecta a este año, ¿verdad? Esperemos que sean muchos días más y muchos años más, pero en lo que resta de este 2020 nos van a quedar 11 días para terminar con este año. Quiero darle una bienvenida especial a un grupo de amigos, un grupo de jóvenes berrendos de una generación de antaño que les compartí que íbamos a iniciar en esta semana con un estudio de Juan, y espero que se hayan conectado los más que puedan de ellos. Van a volver a ser mis alumnos, pero ahora en una cuestión teológica, en el estudio de la palabra del Señor. Ya no va a ser matemáticas, ya no va a ser física, ahora es algo que va a producir vida en nosotros, en cada uno de nosotros. Es algo mejor que aquello que hace muchos años pude compartir con ustedes. Sean pues bienvenidos a la serie La Verdad que da Vida, un estudio basado en el Evangelio de Juan, sí, en el Evangelio según San Juan. Pero antes de esto, ¿le parece si oramos? Y después de orar, cantamos a nuestro Dios, alabamos unas alabanzas y luego pasamos al estudio de la palabra del Señor. Así que oremos. Bendito Señor, Dios Padre Todopoderoso, en esta mañana te agradecemos que hasta hoy, hasta el día de hoy, Señor, tú has estado con cada uno de nosotros. Nos has brindado, Señor, nos has dado salud, nos has guardado, Señor, nos has dado lo que necesitamos en nuestros hogares, Señor, el alimento, la cobija, el calor. Has cuidado de nuestros familiares y te lo agradecemos en gran manera, Padre. Sabemos que sin ti nada es posible, Señor. Por eso hoy reconocemos que todo se trata de ti, que todo es de ti, que todo es por ti y que todo es para ti. Así que Dios, a ti sea la gloria. Y Señor, vamos a entonar unos cantos para alabar tu nombre, pero Señor, recíbelos como ofrenda, como olor agradable delante de ti. A ti, solamente a ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Adelante, hermanos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Salvador y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas.
gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz
al que el Hijo hace libre, eres libre en verdad, al que el Hijo hace libre, eres libre en verdad, al que el Hijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay Bien, amados hermanos, después de alabar a nuestro Dios con tu boca, con el corazón y de cantarle unas alabanzas, vamos a comenzar a pasar, al estudio efectivo de la palabra del Señor. Dijimos, la serie la titulamos La verdad que da vida, una verdad que da vida a nuestras vidas. No es algo superficial, es algo que va a dar vida. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y hasta el 18. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Juan comienza de manera diferente que los otros 3 evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y comienza mostrándonos a Jesús como Dios desde el inicio de la creación, desde el inicio mismo de la humanidad. Y vamos a encontrar en este capítulo, en esta serie, en la cual se titula Jesús es Dios. Y vamos a encontrar, decía, 3 evidencias muy claras que prueban que Jesús es Dios. Juan nos muestra 3 evidencias. ¿Cuáles son esas 3 evidencias que vamos a encontrar? Son sus nombres, ¿sí? Son sus obras y también los testigos que Juan nos comenta acerca de que Jesús es Dios y la vida que Jesús tuvo en ellos. Iremos viendo al estudiar este capítulo estos 7 nombres, estos 7 obras y estos 7 testigos que van a dar, que nos van a hacer ver claramente que Jesús es Dios. Sí, entonces pasamos al capítulo número 1, ahora sí, hermanos, a la palabra del Señor, al capítulo número 1 de Juan, versículo número 1. Y está escrito de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Este era en el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Comienza Juan describiéndonos y haciendo notar como el Verbo. Pero cuando menciona el Verbo, claramente podemos ver que Juan está pensando en una persona, ¿sí? No en algo abstracto, está pensando en una persona. Cuando dice el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces lo podemos ver más claramente en el versículo 14, ahí mismo en el primer capítulo de Juan, cuando él mismo dice, y aquel Verbo, o sea, ¿cuál Verbo? A la persona que se refiere en el primer versículo dice, fue hecho carne. Fue hecho carne y luego que más claro, ni el agua, dice, y habitó entre nosotros. ¿Sí? Lo hace un paréntesis, Juan ahí dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero si no ponemos el paréntesis, si lo hemos
lo leemos como si no existiera el paréntesis, diríamos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces estamos viendo claramente que Juan, cuando menciona al verbo, se está refiriendo a una persona que se hizo carne y que habitó entre nosotros. ¿Y quién más fue alguien que se haya hecho carne, que estuviera con Dios, que anduviera con Dios desde un principio? Nada más el Señor Jesucristo, nada más el Señor Jesús. El verbo, la palabra, ¿sí?, es una manera que Juan utiliza, ¿sí?, para no mencionar a Dios, ya que los judíos tenían una extrema reverencia por mencionar el nombre de Jehová, por mencionar el nombre de Dios. Sí, en los salmos vemos que lo abrevian, en otros le dicen Señor, pero era tanta su reverencia para no tomar el nombre de Dios en vano, que Juan dice, lo voy a llamar como el verbo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quería tomar el nombre de Dios en vano. No era en vano, pero esa era su reverencia. Cosa diferente a nuestros tiempos. En nuestros tiempos metemos a Dios hasta en los chistes. Se ha perdido una reverencia total, una reverencia a ese Dios. Metemos a Dios en chistes, metemos a Dios en memes. No tenemos ese temor ni esa reverencia para Dios. Pero aquí Juan nos enseña eso, una total reverencia del pueblo para no transgredir, ¿sí?, los mandamientos de Jehová. Aquel mandamiento cuando dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces Juan está haciendo referencia al verbo. Hoy en la actualidad hay mucha gente que entiende que hay un Dios, pero se rehúsa a creer en ese Dios y dicen, hay un ser supremo, una fuerza maravillosa. Otros dicen que la madre naturaleza, ¿sí?, un ser superior. ¡Wow! A veces no es por respeto, es simple y sencillamente porque no quieren aceptar que hay un Dios todopoderoso que creó cielos y la tierra y que eso es el que nos da vida. Pero Juan, insisto, Juan no lo hace por esa manera. Juan sí lo llama el verbo porque reconoce que Jesús es Dios y nos recuerda el capítulo número 1 de Génesis, ¿sí?, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hasta por allá se va Juan para recordarnos todo eso y nos demuestra ahí en ese capítulo número 1, nos demuestra la preexistencia de Dios. ¿Por qué nos demuestra la preexistencia de Dios? Porque dice claramente, en el principio era el verbo. No dice que el verbo comenzó en el principio. Dice que en el principio, cuando Dios empezó y creó todas las cosas, el verbo ya estaba con Dios. Entonces, Juan nos está hablando de la preexistencia del verbo de Jesús, cuando dice que en el principio era el verbo. Ya estaba ahí cuando se empezaron a crear todas las cosas. Y luego, es interesante cuando dice que el verbo estaba en comunión con Dios, porque no nomás dice en el principio era el verbo, sino que dice, y el verbo era con Dios. O sea, estaba en comunión con Dios, era lo mismo que Dios, estaban en perfecta unión el uno con el otro. La comunión de Dios Hijo, o sea, de Jesús, con Dios el Padre. ¿Sí? Eso lo manifiesta cuando dice ahí, era con Dios. La preexistencia de Dios, pero también una comunión de Jesús con el Padre. Y luego nos muestra la deidad de Dios. Juan remata, dice, ok, él ya preexistía, él estaba en comunión con Dios, pero ¿sabes qué? Termina diciendo, el verbo era Dios. El verbo era Dios, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseñan versículos 1 y 2, ¿sí? Y pasamos ahora al versículo número 3, cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesante, ¿verdad? Interesante la manera, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús mismo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús nos muestra a Jesús aquí en estos versículos como creador. Entonces, te voy a dar un tip. Ya vimos cuál es el primer nombre que vimos. ¿Cuál es el primer nombre? El verbo. Ahora vamos a ver una de sus obras. Jesús es ¿qué?
Creador, es el creador del universo. Así que de esa manera quiero que vayas después buscando ahí tú los demás nombres, las demás obras y los testigos que nos va a presentar Juan. Dice versículo 3, pues Juan nos muestra a Jesús como creador. Así como también Pablo lo menciona en Colosenses, ¿sí? En Colosenses capítulo 1, versículos del 15 y hasta el 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. También Pablo estaba mostrándonos aquí la deidad de Dios, a Jesús como un creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. Luego continuamos versículo 4 y versículo 5. Atención a esto, hermanos. Dice, en Él, en base a quién está hablando, en Él, en Jesús. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús, hermanos, aquí está otro detallito. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Él es la única fuente de vida. No hay otra fuente de vida. Mira, si vamos a ver cuestiones de energía, podemos encontrar un montón de energías, un montón de tipos de energías y un montón de otras cosas. Pero acerca de la vida, nada más hay uno. Nada más hay una fuente de vida. Jesús es la vida. Y por eso esta serie se llama así, La verdad que da vida. Entonces, amados hermanos, chequemos aquí. Jesús no tiene vida. ¿Sí? Jesús no tiene vida. Él es la vida. Jesús mismo es la vida. Juan, él lo mencionó también en el capítulo 11, versículo 25, cuando Jesús está hablando, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y ojo, allá noté algo interesante. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo, yo soy la vida. ¿Sí? No dijo algo de la vida, parte de la vida. Yo soy la vida, le decían ahí a María. Yo soy la vida. Y es también interesante cuando también en el capítulo 14, en el versículo 6, también Jesús otra vez ante sus discípulos se manifiesta ahí y les dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez vemos que Juan insiste y va a insistir en todo su evangelio hablando de que Jesús es la vida, que solamente Jesús tiene vida, que no hay otra manera, ¿sí? Entonces todo mundo, déjame te digo que todo mundo dice conocer a Jesús. Es algo, pues no sé cómo llamarlo, si maravilloso o inverosímil, porque todo mundo dice conocer a Jesús. Pero más bien digo yo, no conocen a Jesús. Yo más bien diría, todos saben, o casi todo mundo sabe acerca de Jesús, pero no le conocen. Y déjame te digo una cosa, aún dentro de las iglesias hay personas que dicen conocer a Jesús, que dicen seguir a Jesús, pero lo conocen de una manera intelectual. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, es parte de la Trinidad, Jesús vino y Jesús es el Creador y conocen de Dios, lo conocen de manera intelectual. Sí, hay otra gente que lo conoce de manera religiosa, todavía, ¿sí? No nada más intelectual, de manera religiosa, de tal manera, ¿sí?, que sus vidas las adaptan, fíjate bien, sus vidas las adaptan a las cuestiones eclesiásticas dentro de una religión, ¿sí? Dentro de una religión, y
se adaptan a esas actividades y empiezan a hacer lo que hacen en esa iglesia, lo que hacen en esa religión, y hacen aquello, y hacen lo otro, y hacen para acá, pero realmente su vida no está unida a Jesús. Lo conocen de manera intelectual, hay gente que lo conoce también de manera religiosa, pero cuando se refiere a creer en Jesús, a conocer a Jesús, no se refiere a eso nada más. No se refiere a adaptarse a un estilo de vida. Creer se refiere a fundirse con Jesús, a ser uno mismo con Jesús, a sentir como Jesús, a ver lo que Jesús está viendo y también alimentarse diariamente con Jesús. Es increíble que hay gente que se alimenta domingo a domingo de la palabra del Señor. Hay gente que ni domingo a domingo, cuando hay bautizos, cuando hay bodas, van y escuchan la misa, van y escuchan el culto, van y escuchan el mensaje de alguien, o a veces en el YouTube, de vez en cuando. Es increíble. Eso no es conocer a Jesús. Esto es conocer nada más de manera intelectual o de manera religiosa. Porque sus vidas, la mera verdad, sus vidas reflejan cosas totalmente diferentes a lo que Dios pide. Gente que dice, ay sí, Diosito te ayude, ay sí, Diosito y en el siguiente WhatsApp ponen una grosería, ponen una majadería, ponen una pelangochada. ¿Cómo es posible que estás hablando? Se supone que estás unido con Jesús y estás hablando esas barbaridades, estás diciendo esas tarugadas. No es lo que refleja. El que cree en Jesús va a reflejar a Jesús mismo. ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? Mira, la primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 12, dice de la siguiente manera: el que tiene al Hijo, o sea, el que tiene a Jesús, ¿qué? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tan sencillo como eso. Tienes a Jesús, tienes vida. Y si tienes vida, te vas a comportar como Jesús. Sí, tendrás dificultades y esto y lo demás. Sí, pero conforme tu vida pasa, conforme tu vida avanza, irás mejorando cada vez, alejándote más del pecado. Porque Jesús mora en ti y Jesús no convive con el pecado, se aparta del pecado. Entonces, mira, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Lo conoce intelectualmente, lo conoce religiosamente. Ay, sí, qué bonito. Ay, Diosito. Ay, Jesús. Ay, sí, nació Navidad. Pero nada más hasta ahí llega. Su vida no refleja absolutamente nada de Dios. Entonces, aquí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tienes a Jesús, el Hijo de Dios, en tu vida? Si lo tienes, la otra pregunta es, ¿cómo lo manifiestas? Hay gente que dice, no, sí, yo creí en Jesús hace 5 años y yo era esto y era lo otro y ya dejé de serlo. Ah, ok, pero eso eras hace 15 días, eso eras hace 2 meses. No, eso era cuando lo conocí hace 5 años. O sea que en 5 años no has cambiado nada, no has evolucionado. La palabra de Dios dice que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nuevas criaturas somos. Y debemos comportarnos de manera diferente. Así que a veces nos estamos engañando. El enemigo nos engaña y nos nubla la vista. ¿Tienes a Jesús, el Hijo de Dios, en tu vida? ¿Cómo lo manifiestas? Obsérvate, anímate, chécate, verifica tu vida. Mira, ¿por qué te digo esto? Si tú tienes un vaso, ¿sí?, y lo llenas de leche, cuando lo estrujas, cuando lo zarandeas, ¿qué es lo que va a derramar ese vaso? Va a derramar leche, porque está lleno de leche. Así que si tu vida está unida a Jesús, cuando te zarandean, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ¿qué es lo que vas a derramar? Celos, disensiones, pleitos, coraje, desesperanza, tristeza, todo eso, ¿ok? Es natural, eso es la carne, ¿sí? Así que pregúntate también, ¿qué es lo que derramas diariamente? Mira, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y termina el apóstol diciendo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, esas son las obras naturales de cualquier persona. Celos, iras, contiendas, pleitos, disensiones, sí, donde quiera lo ves. Pero no en cualquier gente ves el fruto del Espíritu. Esto es el fruto que vas a encontrar en cualquier persona. En el pastor, sí, aquí Lalo tiene también carne, Lalo también se enoja y se fastidia, sí, también. De repente me brota mi carne y me gana. No decir, ay, el pastor es un santito. No. Mi carne, batallo con mi carne yo también. Pero es diferente a que yo practique esas cosas. Es diferente a practicarlas a que en ocasiones te salgan. Eres carne. Más bien, lo que debes analizar en tu vida es lo que sigue el versículo 22 y 23 de Gálatas, cuando dice, atención, mas el fruto del Espíritu, ¿qué? El fruto del Espíritu, ¿qué? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que derramas en tu vida a diario? Si hicieras un balance en tu vida a diario, ¿qué es lo que derramas? Más gozo, más paz, más benignidad, más paciencia, más mansedumbre, más templanza, o celos, pleitos, contiendas, enojos y todo lo que nombramos ahorita. ¿Qué es lo que derrochas en tu vida? ¿Qué es lo que derrama tu vida? ¿Qué es lo que brota de ti en tu diario vivir? Bien, el versículo 4 continúa diciendo, que la vida era la luz. Y mira, déjame te digo, cuando una persona anda en tinieblas en su vida, anda de tropiezo en tropiezo. Anda de tropiezo en tropiezo. Vivimos en un mundo en tinieblas, en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde los preceptos, grábate esto, donde los preceptos se cambian constantemente. Así que hay cosas que antes se consideraban malas, pero que hoy resulta que ya son buenas. Simple y sencillamente la evolución de los trajes de baño, para que no vayas muy lejos. La evolución de los trajes de baño. Cuando mi abuelita, los trajes de baño no se veía ni el tobillo. Ahora no se ve el traje de baño. ¿De qué color es? Y sin embargo, antes era muy feo, era muy pecaminoso. Eso, ahora no, ahora es natural. Los preceptos van cambiando. ¿Sí? El respeto a los adultos. Antes hasta reverencia le hacían a los adultos. Hoy hablan delante del anciano, del papá, de la mamá, tarugada y media, grosería y media, porque ya no hay ese respeto. Es la libertad que hay, la confianza que tenemos. Se están perdiendo esos valores, se están cambiando. Los divorcios express. Antes la gente no quería divorciarse. Ahora se casan pensando, si no nos va bien en 3, 4, 5 meses nos separamos y cada quien agarre su rumbo. O sea, cuando Dios no permite el divorcio, pero bueno, ahí estamos en esas cosas. El género humano, hombre, mujer, ahora ya no hay hombre y mujer, ahora es hombre, mujer, y luego no sé qué cuántos géneros más se están inventando, porque no están en la palabra del Señor. Así que los preceptos, de acuerdo a la sociedad, están cambiando, pero Jesús dijo que Él es la luz. El que anda en la luz no va a cambiar, no va a tropezar. No va a decir, hoy esto es bueno, mañana es eso malo. No, el que anda en la luz sabe perfectamente lo que hay en Jesús, y lo que Jesús hizo es correcto, y los preceptos de Jesús no cambian. ¿Sí? Como veíamos en el fruto del Espíritu Santo, contra el amor, contra el gozo, contra la templanza, contra la benignidad, contra la mansedumbre, contra eso no te pueden acusar. ¿verdad? No te pueden acusar, es que este es muy amoroso, es que este es muy benigno, es que este es bien calmado. Por eso no hay ley en contra de eso.
Entonces, Jesús es la luz, el que vive en la luz, el que vive con Jesús, camina en la luz, camina en los preceptos de Jesús. No va cambiando según la sociedad. Entonces, pasamos ahora al versículo 6 y hasta el 9. Juan capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos, ¿qué? Otra vez, anota, ve subrayando las veces que la palabra creer o sus derivados aparecen en el Evangelio de Juan, para que todos creyesen por él. Y dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio. Así que Juan el Bautista, hermanos, es el primer testigo que Juan trae al Evangelio. ¿Para qué? Para dar testimonio de que Jesús era Dios. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Hubo un testigo que Dios envió al mundo antes que Jesús comenzara su ministerio, el cual fue anunciando, fue preparando el camino. ¿Para qué? Para la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, para la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Juan el bautismo. Más adelante vamos a ir profundizando más en el testimonio de Juan. Así que nada más para recordar este detalle. Y continuamos con el versículo 10 y 11. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Ojo, mucho ojo, subráyale también todas las partes que yo pongo en rojo. En la Biblia no aparecen en rojo, lo aclaro. Yo los pongo en rojo para que tú los subrayes y los tengas ahí anotados y te sirvan para cuando lo leas. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Y luego dice, a lo suyo vino. Fíjate bien, a veces confundimos y agregamos letras y mucha gente dice, a los suyos vino. No, fíjate bien, dice a lo suyo. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A lo suyo, a pagar el precio del pecado, a salvar a la humanidad. La paga del pecado era muerte y Jesús vino a este mundo a morir sin haber pecado. Pero Él venía a hacer la justicia de Dios en su misma persona. A lo suyo vino. Y ahora sí dice, y los suyos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no le recibieron. No le recibió. Primeramente dicen, no le conocieron. Menos le iban a recibir, menos lo iban a abrazar, menos iban a aceptar sus enseñanzas si no lo conocieron. Es increíble. Dios en el mundo, Dios mismo se hizo parte de su creación. ¿Recuerdan el principio? Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Los cielos, la tierra, todo lo que vemos por Él fue hecho. Y resulta que ahora vemos que Jesús mismo, siendo un Dios enorme, grande, maravilloso, se hace hombre y viene a la tierra, viene a su creación. Se hace parte de la creación, viene a su creación, pero el mundo no le conoció. Qué tristeza. Qué tristeza, y a veces pudiéramos decir, qué cabezones, qué brutos los judíos, ¿cómo no conocer a Jesucristo? Ay, Señor, déjame te digo, el mundo en la actualidad está en las mismas. No queremos conocer al Señor Jesucristo, nada más nos gusta identificarlo, nos gusta saber, pero que no se meta Jesús con mi vida. Yo quiero seguir mandando en mi vida. Interesante. El mundo no le conoció. Hoy en la actualidad tampoco el mundo quiere conocer al Señor. Aún a pesar de las señales que Dios les había dado al pueblo judío por medio de los profetas, ¿sí? Aún a pesar de todas esas señales, el pueblo no se dio cuenta quién era Jesús. Qué interesante. Mira, hay un cuadrito que puse aquí y hay una característica y luego nos dice lo que es, nos da el versículo, la cita, donde el profeta lo anunció, pero también me dice dónde fue cumplido. Pero es interesante porque dice, el pueblo judío sabía que el Mesías, el Hijo de Dios, sería un descendiente de David. Si tú lo lees en Isaías capítulo 9, 7, ahí lo vas a encontrar.
¿sí? El profeta se los había dicho. Y también les había dicho, o sabían, en los escritos que tenía el pueblo judío, sabía que nacería de una virgen. Isaías, capítulo 7, versículo 14, ahí está escrito, ellos lo tenían escrito en la palabra, en los rollos. Y luego en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ahí les dice la escritura que nacería en Belén, que nacería en Belén. Luego, en Oseas, el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1, estaba escrito que Jesús, el Hijo de Dios, se habría de refugiar en Egipto y que de ahí Dios lo iba a llamar. Ahí estaba escrito. Luego, en Isaías capítulo 11, versículo 2, también nos muestra algunas características de la sabiduría, la gracia que el Señor iba a tener. Es bien interesante. El pueblo judío tenía esas escrituras, tenía los rollos, los libros. Así que cuando Jesús se les anuncia, lo que ellos debieron haber hecho era que buscar la palabra, buscar los libros de la ley y haber visto estas características para saber si efectivamente era el Mesías. Hoy en la actualidad también más o menos pasa lo mismo, ¿no? Hay gente muy confianzuda que llega y le dice, oiga, vengo de la Junta Municipal de Aguas, ¿me deja pasar? Ah, sí, pásele. Pero hay gente que es más precavida. Cuando le dice, oiga, vengo de la Junta Municipal de Aguas y quiero revisar sus instalaciones. A ver, enséñeme un gafet, enséñeme una credencial, deme algo que atestigue que usted trabaja en la Junta Municipal de Aguas para dejarlo pasar a mi casa. ¿Ah? Bien, pues yo creo que en aquel entonces los judíos debieron haber hecho lo mismo, haber buscado las evidencias que tenían del Mesías, pero no lo hicieron. Simplemente su intelecto, su yo, no querer perder sus privilegios como los sacerdotes, etcétera, etcétera, no quisieron perder sus privilegios y mejor le rechazaron, no le conocieron. Y luego continúa el versículo número 12 con algo bien interesante. Amados hermanos, amados amigos, amados exalumnos, analicemos esto cuando dicen, mas a todos los que le recibieron. O sea, Jesús vino a este mundo. Jesús siendo Dios vino a este mundo. Su pueblo no le conoció, no, ni le recibió. Pero dice, mas a los que sí le recibieron. Hubo gente que sí entendió que Jesús era el Mesías. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué significa recibirle? Dice ahí, a los que creen en su nombre. A esos que creen en su nombre les dio la autoridad o les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a todo el mundo, no a todo el pueblo judío, no a todos los romanos, ni a los griegos, ni a los chinos, ni a los mexicanos, no. A quienes les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en Jesús, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Pero insisto, creer no intelectualmente, no de saber, creer no religiosamente, de ir a una iglesia, de ser pastor. No se trata de eso. Se trata de creer de tal manera que te conviertas en un discípulo de Jesús. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, dejaron todo y se dedicaron a vivir con Él. Hoy en la actualidad no se trata de eso. No se trata de creer en Jesús y dejar todo. No, se trata de creer en Jesús, pero asimilarse, fundirse con Él, ser una sola persona con Jesús, de tal manera que te conviertas en un discípulo, que ahora seas como Él. Pero sobre todo, lo que te va a dar una indicación de que has creído en Jesús como Dios quiere, no de manera intelectual, no de manera religiosa, sino como Dios quiere, te vas a dar cuenta, porque si te unes con Jesús, necesitarás estar con Jesús día tras día, necesitarás alimentarte de su palabra, no podrás andar todo el día como antes. Ahora necesitarás o harás o vivirás la compañía de Jesús en tu vida. De esa manera es creer como está aquí en la palabra, ¿sí? No nada más de vista,
creer en el Señor Jesucristo, alimentarte diariamente de Él por medio de su palabra. Y continúa el versículo 13 de Juan. Dice, los cuales, fíjate bien, los hijos de Dios, los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Wow. El ser llamado hijo de Dios no corresponde a nada que tú y yo hagamos o querramos hacer. No es porque yo quiero, no, sí, ya, de aquí en adelante ya voy a ser un hijo de Dios y ya voy a ir a la iglesia, ya voy a leer, ya voy a hacer esto. No, 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 no. No es porque tú o yo querramos, no es por nuestra voluntad, es porque Dios, que conoce perfectamente nuestro corazón, sabe que verdaderamente anhelamos ser uno con Él. Y entonces Él sí sabe perfectamente quiénes son sus hijos. No todo el que se llama su hijo de Dios va a ser hijo de Dios. Dice la palabra, en aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Hacedores de iniquidad, o sea, su vida demuestra lo que has creído. Hacedores de iniquidad, aunque me llames Jesús, Jesús, no entrarás a mi reino. Eres hacedor de iniquidad, eres hipócrita, no eres un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no son engendrados de sangre. No porque hay una persona que ha creído en Jesús y es salva y tiene sus hijos y todos sus hijos van a ser ya hijos de Dios. No, no son. Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Ese hijo de un hijo de Dios, cuando crece, cuando vaya creciendo, vaya entendiendo la palabra de Dios, tendrá su oportunidad de creer o de rechazar a Jesús, como tú y yo en esta mañana. Entonces, no es por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Hechos hijos de Dios, no por decisión personal, no por buenas obras. Al ser hijo de Dios, el ser hijo de Dios no se gana. El ser hijo de Dios es por creer en Jesús, de tal manera que te fundas con Él, de tal manera que necesites de Él día con día. ¿Cómo evidencias que Jesús vive en ti, crees en Él verdaderamente? ¿Cómo evidencias que has creído verdaderamente en Jesús? Cuando te unes a Jesucristo, te nutres de Él diariamente para tener vida y para reflejar su luz, para reflejar el fruto del Espíritu Santo que está en ti hacia las demás personas, en tu diario vivir. Bien, continúa versículo 14. Dice, continuamos y dice, y aquel verbo fue hecho carne, lo que decía ahorita, ¿va? Juan se regresa, ahí dice, ok, este verbo que yo les presento, que es la vida, que es la luz, que Juan dio testimonio, que necesitas creer en él, ese fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El mismo apóstol Juan está dando testimonio de haberlo visto. Ya dio testimonio Juan el Bautista. Ahora el otro testigo es ¿quién? Es Juan el apóstol, porque dice, habitó entre nosotros. O sea, yo estuve con él, está diciendo Juan, yo estuve con él. Y claro que dice, por eso pone el paréntesis y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? El mismo Juan había visto todo eso, ¿sí? Ahí, en presencia de Dios, viéndolo cara a cara, con Él andando todos los días. Por eso dice que Él da testimonio que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo nuevamente, atestiguando nuevamente, Jesús es Dios. Yo lo vi, así lo diría Juan, yo lo vi. ¿Y sabes qué? Lo vi lleno de gracia, ojo con esto, lleno de gracia, pero también de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Cuando crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, comienzas una nueva forma de vivir, en la verdad. No, te vas a alejar del engaño, te vas a alejar de las cosas que no le agradan a Jesús.
No que no le agradan al pastor, que no le agradan a mi mamá, a mi papá, no. De las cosas que no le agradan a Jesús. ¿Cuáles son esas cosas que no le agradan a Jesucristo? Celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, etc., etc., y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas. Te vas a alejar de ello. ¿Por qué? Porque verdaderamente has creído en Jesús. Si no has creído verdaderamente en Jesús, si nada más, insisto, es de manera intelectual o es de manera religiosa, vas a vivir igualito, con una cara aquí, con otra cara acá. Estoy con mis amigos, soy de una manera. Estoy con mi familia, soy de una manera. Estoy en mi iglesia, soy de otra manera. Pero allá afuera hago lo que me da mi gana. Eso no es haber creído en el Señor Jesucristo. Y luego dice versículo 15 y 16, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, otra vez se regresa el apóstol Juan a hablar de Juan el Bautista. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, ¿qué dice? Es antes de mí. El que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Aún Juan el Bautista, que era 6 meses mayor en edad física, Juan el Bautista era 6 meses mayor en edad física que Jesús, pero nos dice que Él es mayor. Entonces nos habla nuevamente de ¿qué? De la preexistencia de Dios. Juan mismo dice, al que viene detrás de mí, es mayor que yo. Él es primero en tiempo, pero no nada más en tiempo, es también en grado, en rango, en superioridad. Este que viene atrás de mí es primero que yo y es mayor, mucho mayor que yo. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Sí, primero en tiempo, primero en rango. Y además dice, ¿y sabes qué? En Él habita toda la plenitud. Él es Dios. En Él hay todo lo necesario para vivir. Todo es ahí. ¿Qué? Porque de su plenitud tomamos todo. En Jesucristo tenemos todo para vivir. Es como si tú fueras... Hay un programa de televisión que por ahí veo, ¿no? Así de repente en los anuncios, no sé cómo se llama, pero a ver si ustedes lo identifican. Es un programa en el cual está una pareja y le dicen, tienes 30 minutos, 30 segundos o 1 minuto, no sé qué, y lo dejan salir y vaya a agarrar una cosa y se la trae y ya se lo ganó y sale corriendo por otra y de repente le empiezan a contar 5, 4, 3, viene y que no se le cierre la puerta porque se queda afuera. Le dicen, es gratis durante 30 segundos. Wow, déjame te digo que con Jesús no hay límite de tiempo. Con Jesús es todo lo que necesitas, es gratis, nada más creer en Él, vivir con Él y el Señor se encargará de darte lo que necesitas, porque de su plenitud, dice ahí, tomamos todos, o sea, todos pueden acercarse a Jesús, todos pueden llegar a su plenitud y tomar ¿qué? Y gracia sobre gracia. ¿Qué es la gracia? Mis amados hermanos ya saben lo que es la gracia, que no nos den, que me den lo que no merezco. Por pecador merezco muerte, pero la gracia de Dios me da vida eterna, me da un regalo que no merezco de ninguna manera, pero por su gracia me da la vida eterna. Entonces, en Jesús podemos tener todo lo necesario en nuestras vidas, no lo que queramos, lo que Él sabe que es necesario en nuestras vidas, de manera gratuita, de manera totalmente gratuita. Y termina el versículo 17 y 18 de esta mañana que vamos a estudiar, termina diciendo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, que era lo que decía el versículo anterior, ¿verdad? Que lo vieron lleno de gracia y de verdad, vinieron ¿por medio de quién? Aquí ya no fue tan abstracto, aquí sí ya dijo, vinieron por medio de Jesucristo. Vámonos, está cerrando Juan lo que está su enseñanza. Y luego dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo mismo dio a conocer a Dios. Él vino a reflejar a Jesús el amor, el gozo, la paz, todo lo que era
lo que es Dios, lo pudimos conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Y algo interesante es que Dios nos dio la ley. ¿Para qué Dios nos dio la ley? Para que nos viéramos reflejados, para que nos diéramos cuenta cómo somos. Es como cuando en la mañana te levantas y te das un peinadón, diría yo, te das una alisada del cabello y así, y dices, ya estoy listo, ya te sientes bien, pero luego volteas y te ves en el espejo y, oh, triste realidad, no estoy bien, necesito ponerme gel, necesito ponerme spray, necesito quién sabe qué más cosas, pintarme los ojos, la boca, bueno, cada quien, según su género, se adaptará, pero nos damos cuenta realmente quiénes somos cuando nos vemos en un espejo. Déjame te digo, la ley nos fue dada como ese espejo espiritual para que nos veamos en ellos y nos demos cuenta qué tan rebeldes somos, qué tan pecadores somos y que como pecadores que somos merecemos el castigo de Dios, merecemos el castigo eterno, vivir separados de Él, vivir en el infierno cuando muramos. Pero por medio, dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer, pero por medio de Jesucristo obtuvimos la salvación, o bien obtenemos la salvación de nuestras almas, solo, grábatelo, solo por gracia, no porque lo merezcamos, sino porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, solo por gracia. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 24. Ya que por las obras de la ley, fíjate bien, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de Él. Ninguno. Ahí no se escapa nadie. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por medio de sus obras. Ninguno. Y dice ahí claramente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, para que te des cuenta del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos, insisto otra vez, para todos, ¿qué? Los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Más claro? Ni el agua. Por nuestras obras no podemos llegar a Dios. El único camino para llegar a Jesús, para Dios, es Jesús, y por gracia, no por obras, por ninguna obra que hayamos hecho. Lamentablemente, el día de hoy, el hombre, la humanidad, se cree autosuficiente, se cree que puede ganar la salvación de su alma por medio de sus obras, por sus propias fuerzas, por echarle ganas. Se creen que pueden y rechazan la gracia y el amor de Dios mostrados a través de Jesucristo. Sí, creo en Jesús, pero es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y voy a hacer acá, y voy a hacer allá. No has entendido, no estás creyendo como dice el Evangelio de Juan. Creer nada más, y de esa manera podrás ser llamado hijo de Dios. No es que tengas nada que hacer, absolutamente nada que hacer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente, por su gracia, mediante, ¿quién? Mediante la redención que es, ¿en qué? En el pastor, en mi mamá, en mi papá, en mi abuelo. No era un gran predicador. No. En la redención que es único y exclusivamente en Cristo Jesús. No hay otro, no hay más. No podemos anexarle a la palabra del Señor. No debemos anexarle a la palabra del Señor. Bien, hasta aquí vimos ya, amados hermanos, algunos testigos. Hasta aquí vimos ya algunos nombres que Jesús mismo recibe. Y también vimos algunas de sus obras, lo que Él es, ¿sí? Vamos a continuar la semana que entra a partir del versículo 19 y hasta el 35, creo, no me recuerdo. Vamos a seguir
con la segunda parte de que Jesús es Dios, donde el apóstol Juan nos va a seguir manejando. Mientras tanto, te recuerdo versículos claves para aprender de memoria: Juan 14, 6 y Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Esos versículos son para aprendérselos de memoria. Juan 14, 6 y Juan 20, versículos 30 y 31. Y como para terminar en nuestro estudio de esta mañana, mira, te voy a dejar unas preguntas para reflexionar. La primera pregunta para reflexionar es: ¿has creído en Jesús como dice la Escritura y no solamente de manera intelectual o de manera religiosa? ¿Ya te diste cuenta cómo hacerlo? Tú sabes, has creído en Jesús como dice la Escritura y no solamente de conocer, de saber de Jesús, no solamente de hacer ritos religiosos. No, has conocido a Jesús verdaderamente. Número 2, has creído en Jesús, pero te has alejado de la comunión con Él. Has empolvado esa relación. ¿Hace cuánto tiempo que no lees su palabra? ¿Hace cuánto tiempo que no memorizas un versículo bíblico nuevo para tu vida? ¿Hace cuánto tiempo que no practicas la oración en la mañana, pero no como gracias a Dios ya me levanté, gracias por los alimentos, sino un tiempo de oración ahí con Dios, hablando con Dios, ¿sí? Casi diría rostro a rostro, pero en comunión con Él, un tiempo a solas con Él, dedicado nada más a Él. ¿Has dejado tu comunión con Él? ¿Estás separado? Bien. O la tercera pregunta para reflexionar sería: ¿te gustaría creer en Jesús y fundirte en Él, insisto, como en una comunión personal e íntima, no de saber, no de hacer cosas religiosas? Ya voy a ir a la iglesia, ya voy a hacer esto. No. Fundirte con Él y ser lo que Él es, de tal manera que cuando tú seas el vaso en el cual Jesús viene y vive contigo, cuando ese vaso sea estrujado, de ti salga gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Así que vamos a terminar con estas 3 preguntas. Voy a orar y si me gustas acompañar, adelante ahí en tu casa. Ya sabes, Dios puede hablar perfectamente contigo, no se necesita una misma oración. Yo voy a orar, pero tú habla con Dios ahí en tu casa, de tu corazón para con Él. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor te damos en esta tarde porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, no permite que recibamos el castigo que merecemos. Muchas gracias, Dios, porque tu gracia me brinda la bendición que no merezco, Dios, por ser como soy, pero tu gracia me bendice. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, por este estudio, Señor, porque has hablado a través del Evangelio de Juan a mi vida, Señor. De qué manera estoy viviendo, de qué manera estoy reflejando a Jesús día con día. Que mi comunión, Señor, estaba descompuesta, no estaba al 100% contigo, Señor, y me lo haces ver. Muchas gracias, Dios, porque lo haces así en la vida de cada uno de mis hermanos en la iglesia, en cada uno de mis amigos. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, yo te ruego, Señor, si algún hijo tuyo, Señor, no ha estado en comunión, pero en esta mañana, en esta tarde, reconoce que para haber creído en ti, como dice la Escritura, debe sentir esa necesidad de estar contigo, de vivir contigo, de caminar contigo, de alimentarse de tu palabra, y reconoce que no lo estaba haciendo de esa manera. Bendícele, Dios, sana su corazón, sana su vida, Señor, y restablece nuevamente esa comunión con Él, con ella, con Él, con la familia, Señor. Pero yo te ruego también que si algún amigo, alguna persona que de la que nos escucha a través del internet en esta mañana reconoce que no ha creído en Jesús, que no ha creído que Jesús es Dios, que sabe que vino Jesús, que vino el Hijo de Dios, pero no le conoce, Señor. No le conoce, puesto que no quiere vivir con Él.
Yo te ruego que si alguna persona en su corazón, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, si alguno, Señor, hoy ha entendido que necesita creer en Jesús, como dice la Escritura, no de manera intelectual, no de manera religiosa. No se trata de ser bautista, no se trata de ser de X religión, se trata de vivir contigo día a día, de derramar el fruto que tú pones en nosotros cuando creemos en ti. Si alguno ha creído de esa manera, Señor, bendícele y pon en su corazón, Señor, el deseo ardiente de alimentarse de tu palabra, así como los niños claman, Señor, por el alimento, la leche, por el biberón. Que nuestra alma, Señor, también día con día sienta esa necesidad ardiente de alimentarse de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo. Bendice a todos y cada uno de los que el día de hoy pudimos conectarnos y estar en comunión contigo. En Cristo Jesús te ruego todas las cosas. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Sigamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para cuidarnos, para enfermarnos lo menos posible. Pero recuerda, si Dios permite que puedas enfermarte, Él tiene un propósito también y clama a Él, búscalo a Él y hagamos lo posible en nuestras vidas. De lo imposible, insisto, de lo imposible se encarga Dios. Dios te bendiga, te guarde, un abrazo y que tengas un buen tiempo de Navidad con tu familia en estos días, que festejes a Jesús, que no sea la cena, que no sean los regalos, que no sea el traje nuevo que te vas a poner, que ahí en la mesa, cuando te sientes con tu familia, bendigas a Dios por haber amado al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de eso se trata la Navidad, festejar el cumpleaños, por así decirlo, ¿de quién? De Jesús en esta tierra. Que Dios te bendiga. Bendito Dios, Padre del Señor, que en su gran misericordia nos hizo renacer. La resurrección de Cristo Jesús nos da la certeza de nuestra herencia en Dios. Te amamos, Señor, sin haberte visto. Ponemos en ti toda nuestra fe.